Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso con todo lo que está pasando en este momento. Bueno, no nos pidas tanto. Claro que estamos siguiendo paso a paso lo que sucede con la conformación del nuevo gabinete. Eso será el lunes, pero claro, idas y venidas. Y aquí lo que tenemos son proyectos de ley. Y de qué forma también toda esta situación en Nación, en La Rosada, impacta, por supuesto, a cada uno de los distritos, cada una de las provincias, mientras se suceden distintas reuniones, muchas de ellas frenéticas, de distintos sectores, que gobernadores que van, que vienen. Eso lo dejamos para otros lugares. Nosotros nos encargamos del impacto, lógicamente, que tiene semejante situación en Nación con el oficialismo, pero lógicamente con algunos proyectos que van entrando y que tendrán que esperar, lógicamente, a que esto pare un poco, se calme, se pongan las cosas en su lugar y se vuelva a sesionar en un Congreso en el que, después de las elecciones, se está reordenando y leyendo lo que es el presupuesto. De eso vamos a hablar hoy, entre otras cuestiones. ¿Y por qué hoy se va a iluminar todo de naranja? Vieron que en general en la ciudad de Buenos Aires se hacen alusivos días particulares con la iluminación de monumentos en nuestro Congreso de la Nación. Les vamos a contar en un rato por qué la luz naranja. Pero con nosotros ellas, nuestras diosas periodistas parlamentarias, Jas Bugliorini. ¿Cómo va, Jazmín? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Eso es romántico que nos trae. Estoy muy romántica este viernes, se lo dedico a Vane. No, estamos atentos hoy, es un día para estar atentos y va a ser un fin de semana. Para los que trabajamos el fin de semana pasado con la elección, este fin de semana... No hay respiro. No hay respiro, Uno dice, podría tomar un par de días para irme a algún lado. Negativo, los editores de política están como locos. Sí, no es el caso. Ustedes también. Me parece que vamos a estar todos mirando ahí atentos qué es lo que puede pasar. Y esto del presupuesto, hoy el jefe de la Cámara, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, estuvo acá en Congreso, también estuvo, se lo vio yendo al Ministerio de Economía. Bueno, habrá que ver si empieza el debate o no en estas condiciones la semana que viene. Así es, la semana que viene, que no sabremos qué nos deparará, porque ahora ya uno no termina y no espera la información oficial, sino que, claro, se van adelantando, ¿no? Y también depende de los sectores qué noticia se quiere que se adelante. Y por eso estos días y las confusiones y la carta. Entre cartas y tuit, así está el país. Me sale un verso, mira. ¿Qué dice, hola, compañera? ¿Cómo va, Meli? Bien, bueno, sí, como decía Jas, otro fin de semana agitado seguramente y parece, ¿no?, que hace un montón votamos. Hace un montón que fueron las elecciones, antiguo, todo ¿cierto? lo que fue pasando. Pero bueno, es verdad que aquí llegó la ley más importante que tiene para tratar todos los años el Congreso, que es el presupuesto, y seguramente, aunque todavía no hay fecha de presentación del ministro Martín Guzmán, sí, los diputados, ¿no?, que son especialistas, que se encargan de la técnica, de lo puntual y de lo puntilloso de cada uno de esas páginas, son casi 5.000 páginas, ¿no?, de proyecto, entre anexos y planillas, van a poder tener todo este tiempo hasta que empiece a tratarse en comisiones para ir estudiándolo y llegar capaz también más preparado, ¿no?, para el debate. Ahí se ven, mira, el dólar a 131, inflación del 33%, crecimiento del PBI de un 4%. Son números que, claro, la oposición les dicen completamente optimistas, el oficialismo los mira con cautela y todo depende del cierre con el Fondo Monetario. Y ahí el sector interno, otro de los sectores del oficialismo diciendo esa maldita deuda y ese dinero que podría ir para otros sectores, como el sector de la expresidenta y de la vicepresidenta, así lo indica. Y otros que dicen, no, la deuda se tiene que acordar, esto depende de nuestro futuro, de las inversiones, de la credibilidad mundial, y tenemos que salir de esta pagándola. Pero son 50.000 millones que hay que pagar el año que viene, eso es algo muy grande. Hay... En el presupuesto que mandaron ahora de cara al 2022, seguro vos vas a ir haciendo... Ahora hacemos el punto. Claro, pero hay un dato que fue noticia, que es que no figuran los 19.100 millones que hay que pagar, o sea, perdón, la yo dije 50, son casi 20, perdón. Claro. Que tiene que pagar el año que viene. Bueno, no figuran. ¿No figuran por qué? Porque el ministro de Economía está planteando un escenario en el que hay acuerdo para no pagar el año que viene. Bueno,
Esto es, por arrancar, es un presupuesto, es lo que se presupone que puede ocurrir, ¿no? Pero es un primer dato que se puede leer de ese presupuesto. Sí, habrá que ver también a futuro si es que se alcanza un acuerdo. Obviamente, como decía Haas, no está previsto que sea para el año que viene pagar, pero si no sale una ley especial, ¿no? Después, porque hasta hace poco aquí en el Congreso salió una ley que establece justamente que todo lo que tiene que ver con cuestión de endeudamiento y deuda tiene que tener autorización del Congreso. Claro. Así que si bien es algo que hoy no está contemplado en el presupuesto, habrá que ver si no va por una ley aparte eso. Veíamos hace un ratito la cantidad de proyectos que ya tienen dictamen, otros que no, otros que vienen de Senado, otros que salen de aquí de diputados, que son muy importantes, ¿no? Y etiquetado es uno de ellos, la ley ovina. Importan, bueno, etiquetado nos importa a todos porque tiene que ver ni más ni menos con los productos que consumimos, que aparezcan las etiquetas, estos rombos negros que nos van a indicar acerca de hexágonos, perdón. Hoy los hexágonos que nos indican la cantidad de azúcar y grasas que vamos a consumir. Pero hay muchas cuestiones, ¿no? Violencia institucional, personas en situación de calle. Son muchos los temas que están esperando ser atendidos. Muchos de ellos pierden estado parlamentario, si no. Y por eso es muy necesario que este Congreso se reúna, por lo pronto, para hablar de presupuesto, que ahora ya vamos a ir punto por punto, y luego para tratar estos otros temas. O seguramente, no sé, si en alguna sesión donde se debata presupuesto se agregan otros temas o es puramente presupuesto, no sí, lo creo, cuando ¿no? es presupuesto casi presupuesto. siempre es solo claro. porque lleva muchas horas de debate y es Claro, lo que claro. veníamos comentando. Claro. Es un debate en el que todas las provincias quieren hablar, porque a veces uno habla Claro, por frentes, exacto. ¿no? Hablan del Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, pero acá dentro del Frente de Todos van a querer hablar lo de La Pampa, lo de Chubut, porque cada uno tiene su situación que volcar o que exigir o que plantear de su provincia en el presupuesto, entonces son muchos oradores. Por eso mismo, tendremos paciencia y veremos también la cuestión del protocolo. Nos decían nuestro compañero David los otros días que ya es un hecho que va a ir presencial. Sí. Sí, por hay- más que las noticias sean cada vez mejor con la pandemia, porque se registran cada vez menos casos y casi ninguno en terapia intensiva en muchas localidades del país. Los muertos han bajado, los índices de fallecidos y por eso es una gran noticia, que es difícil poder disfrutarla en medio de tanto lío institucional. A ver, político. Las instituciones están firmes y el enriedo lo van a tener que solucionar, en definitiva, la coalición gobernante. Por lo tanto, uno está esperando, ¿no? Y queriendo un poco de paz y serenidad. Pero la cuestión COVID, son muy buenas las noticias que van llegando al respecto. Sí, incluso hoy, Karin, se levantaron muchísimas restricciones aquí en la ciudad de Buenos es Aires. bueno decirlo y recordarlo, por Los si alguno está restaurantes, ahí por ejemplo, distraído. ya no van a tener que cumplir un cierto aforo, Bien. ¿no? Y demás, un montón de medidas que hacen a esta postura que hay, ¿no? De un sector de la oposición de decir, bueno, hay que volver a la presencialidad absoluta. Además, Exacto. teniendo en cuenta también que el 1 de septiembre volvieron a trabajar presencialmente aquellos trabajadores del Estado que todavía no lo habían hecho. Ujú. Hay un esquema de vacunación que está avanzado, si bien solamente el 40% de la población con las 2 dosis, pero es verdad que estamos en una baja continua y hay como otro clima, ¿no? En provincia de Buenos Aires, Kicillof dijo que ya está abierta también para todo aquel que necesite y que falte vacunar, pero yo no entendí si es de la primera, que siempre lo fue, o la segunda también, dosis. No, lo que yo escuché hoy fue que van a empezar los menores de 12 a 17 sin enfermedades previas, Sí. ¿no? Estas enfermedades que Sí, agravan el cuadro de COVID si es que se contagian, ya los van a empezar a vacunar. Pero puede ser porque ya era libre para mayores de 18 años. Así es. Así Claro. que Así es. sí. Bueno, veremos que apuren en la Ciudad de Buenos Aires, que no está llegando por este lado. No sé ustedes, no, todavía son muy chicas. No, está ocurriendo, sí. La segunda dosis. Sí, yo tengo varios conocidos que ahora está
Antes viste que depende del momento. Yo cuando me anoté me llegó a la semana y había una semana de turnos para elegir. Sí. Y ahora están dando turnos para, una vez que te llega el turno, para el día siguiente, ¿no? Sí, Va sí. cambiando y es rápido. en base a la disponibilidad también de vacunas que hay en cada momento que te llega el turno. Y si te pegó la Claro. primera, vos decís, sí, me la doy y te tengo que irme de tal lugar o de cual lugar y no tengo que suspender agenda o lo que fuera, porque, bueno, depende Claro. cómo. No, y cómo además pegue. Pero aquellos sí, que es de un día para el todavía otro. quieren esperar, ¿no? Digo, algunos que se dieron Sputnik y les están llegando turnos para por ahí Moderna y les dan la opción, ¿la querés o toca opción esperar? Bueno, hay algunos que esperaron y todavía están esperando la segunda Sputnik. Claro, sí. Hay distintas reacciones y también comentarios mirando los números de presupuesto y pensando qué situación puede cambiar concreta en cuanto a lo impositivo, por ejemplo. Y después les cuento, pero hay una posibilidad de que bienes personales aumente. Se le da una facultad en este presupuesto al Poder Ejecutivo en el que se puedan fijar alícuotas superiores de los bienes de los contribuyentes que tienen que pagar ese impuesto. Por lo tanto, ¿será posible? Veremos. Por lo pronto, el diputado Mena, más tempranito en DTV, habló de este tema, habló del presupuesto y dijo esto. Si entendemos el subsidio como que el Estado pone la mano en el bolsillo y te da plata, no desde ese punto de vista. Sí es cierto que son beneficios por resignación fiscal, por ejemplo, amortización acelerada de ganancias, exenciones de derechos de exportación o importación, acceso al mercado único libre de cambios que cualquiera de nosotros o cualquier empresa no puede acceder para convertir en dólares tu ganancia y remesarla al exterior. Desde ese punto de vista, bueno, sí, obviamente, de hecho es un diferencial. Ahora, vos podés decir, bueno, está bien que se haga eso porque también tenemos que tener un objetivo estratégico que es aumentar la producción. Claro. Con estas condiciones, lo que viene ocurriendo es que declina la producción, cae la actividad. Y en nuestras provincias nos interesa que la actividad crezca, no solo por las regalías, sino por el empleo y demás. Ahora, por ejemplo, lo del mercado libre de cambios. Sí. Este régimen que plantea la ley es por 20 años. Entonces te están poniendo como un incentivo que vas a poder comprar hasta, no sé, un 20, un 50% de tu incremental, esos dólares. Pero el mensaje que se le está dando, en todo caso, a los actores económicos, es que el cepo, que deberíamos concebirlo como algo transitorio, lo estás usando una excepción al cepo como un incentivo por 20 años. O sea, el mensaje, si vos lees la ley en esa parte, el mensaje parecería ser, vamos a tener cepo por 20 años. Y solo van a poder acceder al mercado de cambios los que tengan el privilegio, como lo quieras ver, o la posibilidad de tener un régimen de promoción. La verdad que es terrible. Bueno, claro, y cada provincia, cada representante de cada provincia tiene su propia mirada, además del signo político, ¿no? Con respecto a lo que mencioné anteriormente, en cuanto al aumento, al posible aumento de los bienes personales, son aquellos bienes que tienen en el exterior, que los contribuyentes tienen en el exterior, una facultad el que tenía el Poder Ejecutivo de poder fijar las alícuotas superiores, se vencía ahora en diciembre y por eso se extendería esta facultad, ¿no? Para los próximos periodos fiscales. Bueno, se cree que puede llegar a haber más presión. Si esto se modifica, claramente le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de determinar cuánto pueden llegar a pagar aquellos que tienen bienes en el extranjero. Creo que son 18 millones el monto, los que superen los 18 millones de pesos. Vamos a hablar entonces de números. Otra ley, hablamos de hidrocarburos. De hidrocarburos, de números que tienen que ver con la cuestión energética, tal cual. Es una ley que, bueno, justamente se mandó el día en donde empezó los ruidos políticos. Ese día a la mañana estuvo el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía Martín Guzmán y parte del equipo, también Matías Culfas, el ministro de Producción, haciendo una presentación de esta ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que algo ya se había hablado acá en el Congreso, siempre sonaba como una promesa, incluso había sido una promesa de la apertura de sesión de Alberto Fernández. Bueno, presentaron los lineamientos generales y el proyecto. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, como es una ley de promoción, obviamente es un régimen, ahí tenemos unas primeras plaquitas para ver algunos de los puntos básicos, es un régimen que
plantea, bueno, una duración de 20 años. Sí. Siempre que se habla de un régimen de este tipo, se trata de dar plazos largos justamente para dar previsión. Si alguien tiene que invertir y vos le cambiás las reglas de juego cada 2, 3 años, 5 años, no tiene gracia. Entonces, esto es un marco que les da previsibilidad a 20 años. Bueno, ¿qué plantea? Plantea uno de los puntos, la exportación garantizada del 20 al 50% de la producción. Es decir, casi la mitad de lo que produzcan van a poder, en algunos casos hay varias variables, no las incluimos porque depende de cada empresa, pero del 20 al 50% van a estar garantizados la posibilidad de que exporten. El 50% de las divisas que sean obtenidas van a poder tenerlas con libre disponibilidad, digamos, en el mercado. Y para las pymes es el punto bastante importante, plantea, tanto para las pymes, también para inversiones en zonas marginales y otros proyectos así puntuales, plantea una amortización acelerada en impuestos a las ganancias y devolución del IVA sobre las inversiones. Es decir, acá vamos directamente a beneficios tributarios. Vamos a la que sigue, porque también plantea, además de lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias y con devolución del IVA al dinero de las inversiones, también plantea hasta un 40%, ahí está, de reducción de aranceles de importación. Obviamente, cuando es aranceles de importación, en lo que plantea la ley es para aquellos productos que sean necesidad importar, ¿no? Que no tengan un reemplazo nacional, ¿no? Para esos productos que sea necesario importar, hasta un 40% de la reducción de aranceles. Y además plantea el acceso al mercado de cambios libre por hasta el 25% de las divisas ingresadas para financiar el proyecto. Esto por esto es 4 lo central, años. que los Esto dólares es lo quedan, central. tal cual. Claro, porque ¿qué plantea Bien. este proyecto? Por un lado plantea incentivar a la producción y por otro lado incentivar a que haya dólares. Las iniciativas que cuenten con un plan de sustentabilidad energética aprobado podrán incrementar hasta un 10% los incentivos. Es decir, aquellas empresas que tengan, que cumplan con estos requisitos y que además tengan un plan sustentable, digamos, que sea verde o que apunte con algún beneficio verde, a estos beneficios que contamos recién los van a poder incrementar en un 10%. O sea, van a tener un 10% más de estos beneficios que hablamos impositivos y de cambio y demás. Y esta ley también plantea una cuestión de género. O sea, por un lado, lo primero que vimos son los beneficios concretos para fomentar la producción y el ingreso de dólares. Por otro lado, este beneficio del 10% que vimos para aquellos que, digamos, tratan de fomentar lo verde, lo ambientalmente sustentable. Y esta es la otra tercera pata, que es la pata vinculada a las políticas de género. Y lo que hace es crear un fondo para otorgar becas de grado con perspectiva de género para las carreras que estén vinculadas con esta actividad. Me encanta. O sea, más ingenieras en energía, más para ingenieras o cualquier otra profesión que esté ligada a la industria. Claro, que ni sabemos, pero debe haber un montón Pero de cuestiones súper técnicas. Pero ni que hablar de suelo, ¿no? De aire, Claro. de meteorología, no se me ocurre, pero Claro. de todo un poco. Nosotros ni las Claro, sabemos, de pero hay estadística, matemática, millones de muchas cosas. carreras Claro. vinculadas a este área. Y plantea como último beneficio la reducción, ahí está, de aportes patronales para las empresas que incorporen la perspectiva de género directamente en la composición, en la conformación de sus equipos, de sus planteles dentro de la empresa. Así que estas tres patas, beneficios económicos, tributarios, digamos, y de cambio, beneficios para lo que tenga que ver, más beneficios para fomentar la sustentabilidad, porque este va a ser el tema de debate de este proyecto también, de aquellos que se vayan a oponer o que ya vienen quejándose por la ley de biocombustibles. A nosotros nos bajaron los porcentajes, que vamos hacia una economía verde y le dan beneficios a las hidrocarburíferas. Bueno, el tema de la sustentabilidad tiene ahí esa pata para dar una garantía de que se va a apuntar a que sea algo sustentable. Y por último, bueno, esta pata de las políticas de género para ayudar a que este sector vaya incorporando también más mujeres a sus equipos. Sí, complejo. Algunas áreas es difícil y cultural, ¿no? Por supuesto. Yo como siempre me meto a googlear y ver qué dicen las empresas a todo esto. Y bueno, algunas, la UIA sobre todo está apoyando a esto, ni más ni menos que Daniel Funes de Rioja.
Dice, esto da certidumbre, nos alegramos, el sector privado y los trabajadores podemos ver y que junto con el gobierno tengamos una visión en conjunto. Pero hay otros que dicen que la línea base por la cuestión de la exportación en firme del 20% es un número bajo, que la línea, dice, no está bien calculada, dice, se castiga a las empresas que invirtieron desde la segunda mitad del 2020 en plena pandemia, porque toman como base la producción de los últimos 12 meses hasta abril de 2021. Por lo tanto, dice que los que invirtieron la segunda mitad del 2020 en plena pandemia, bueno, no se las toma. La ley no es negativa, pero dicen, se perdió algo, sea algo importante. Sí. Siempre va a haber gente que esté criticando el asunto. Fue lo que dijeron. Justo a poco, tal cual. Pero decís, la huida lo apoyaron y realmente esto, el hecho de que haya algo con una visión a 20 años, ya de por sí es algo para aplaudir y que se hayan puesto de acuerdo. Que la oposición a todo esto, la oposición de la Patagonia, me imagino que está muy conforme. ¿Dijeron algo disonante al respecto o acompañarían? O yo estuve preguntando y lo estaban leyendo. Hay algunos que lo veían con mejores ojos y otros que no. Pero no sé si ya tomaron una postura unificada de vamos a acompañarlo sin modificaciones. Sí, en el acto en que se presentó el proyecto estuvieron varios gobernadores presentes, entre ellos varios de la Patagonia son oposición. Claro. Si bien no son de Juntos por el Cambio, son de oficialismo provinciales, ¿no? Como Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino. Y lo que se dijo en ese acto fue que la ley había sido consensuada con todos los sectores y por eso también Karin tardó bastante, porque en realidad esta ley ya había sido mencionada, si no me equivoco, en la Asamblea Legislativa del año pasado por Alberto Fernández, no solo en la de este año. En la de este año muy bien, sí lo habló. Muy bien que lo recuerdes. Pero pasó el tanto, año pasado también. Pasó una pandemia, ni más ni menos. Sí, entonces, bueno, claro. Por supuesto, muchas cosas se retrasaron, ¿no? Sí, la cuestión de matriz energética y de... bueno, esto es puramente petróleo y gas, ni más ni menos, ¿no? Pero es que se tiene que revisar y hay muchos legisladores que están con eso, de revisar cómo va a ser nuestra tierra, nuestra energía de acá a 20 años, no solamente con el petróleo, sino con lo sustentable. Claro, YPF tiene que generar autoabastecimiento, no exporta, pero el resto de las compañías sí van a poder exportar y una de las bases de esta ley es poder lograr eso, ¿no? Y tener los dólares a gusto y piacere, una parte. Veremos entonces cómo sigue esto, pero es una de las más importantes. Y fue el momento anterior, minutos antes de que la cosa se complicara en la Casa Rosada, porque fue el momento en que el presidente estuvo con su ministro de Economía, Martín Guzmán, y además de autoridades de energía, ministro de Producción, Culfas. ¿Quién más había estado? Darío Martínez. Darío Martínez. De Energía. Estuvo Santiago Cafiero también, el jefe de gabinete, que también es una figura hoy apuntada, ¿no? Así las cosas. Veremos entonces y retomaremos este tema con los diputados para saber qué es lo que piensan y qué es lo que quiere la oposición con respecto a esto. Diputado Arce, entre otros diputados que están hablando de presupuesto, piensa lo siguiente. La posición justamente es tratar un poco por supuesto, de dar la discusión, de facilitar el quórum, más allá de que podemos tener algunas observaciones, algunos planteos en particular. Eso sería como el posicionamiento político en cuanto a el presupuesto. Es decir, también vemos que está pendiente todo lo que tiene que ver, bueno, con el avance de volver a la normalidad, creo, en cuanto al protocolo. Es decir, ya no deberíamos debería funcionar con normalidad el Congreso, con presencialidad total. Hemos señalado justamente desde la oposición muchos referentes que justamente nuestras dudas acerca del cumplimiento de esas variables macroeconómicas que hacen principalmente al aspecto del tipo de cambio, a las metas de inflación, así como también aspectos que hacen al déficit fiscal. Creo que esos 3 puntos en cuanto a las metas que se propone el proyecto de presupuesto, lo enviado por el Ejecutivo, por ahí generan muchas dudas en cuanto al cumplimiento de esas metas.
Muy bien, ahí está el pensamiento de algunos diputados con respecto a ni más ni menos que la ley de leyes, los números con los que cuenta el país y un esbozo de la política económica del oficialismo, del gobierno. Meli, ¿qué números tenés para destacar? Bueno, sí, Karina, así es. Ha llegado el presupuesto 2022 y como siempre hay ciertas prioridades que se establecen. Como decimos, es una ley muy compleja, es una ley muy larga para leer y para estudiar y analizar, pero destacamos unos datos nuevos porque los que estuvimos, por supuesto, aquí repasando en DTV tienen que ver, ¿no?, con aquellas cuestiones macroeconómicas, pero en el presupuesto se delinean todas aquellas partidas presupuestarias que se van a asignar a cada uno de los ministerios, ¿no? Y también puntualmente hay específicamente algunos ministerios a los cuales, además de asignarse partidas, también se detallan bien cuántos fondos se van a destinar a ciertas causas, a ciertos programas, y aquí vemos entonces cuáles son generalmente las prioridades, ¿no?, que cada gobierno plasma a través del presupuesto. Así que vamos a repasar algunos de estos puntos centrales que justamente el Poder Ejecutivo resalta en el proyecto, y algo tiene que ver en un punto, uno de los temas, con la infraestructura, ¿no? Se contempla en este presupuesto 2022 sostener las partidas en un 2,4% del PBI, un nivel que representa un avance de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2021. Esto lo que tiene que ver, ¿no?, con obras que se realizan en todo el país a través de un plan federal, y acá es donde vemos un poco, ¿no?, también el tema de la puja entre las provincias, ¿no? Sí. Cuando está todo el listado, justamente el año pasado sucedió algo un poco insólito porque faltaban unas planillas con unas obras de determinadas provincias. Sí. Y justamente se aprobó en diputados, recuerdo. Salió de acá sin esas planillas. Lo recuerdo. Fue al Senado y del Senado tuvo que volver. Sí. No se pudo sancionar en el Senado. Bueno, así que eso son datos obviamente muy importantes. Allí cada uno de los diputados y representantes de cada una de sus provincias reclaman, piden más. Así que, bueno, pero en líneas generales se quiere destinar un 2,4% del PBI. Perfecto. Entre los principales, ¿leíste ya esa parte? Sí, ahí vamos a leer. Ah, sí, perfecto, sí. Porque es para traducirlo un poco de qué se trata, ¿no? Entre los principales ejes, bueno, se destaca la infraestructura vial y de transporte urbano, la expansión de las redes de acceso al agua y saneamiento, esto es muy importante. Dios mío, cloacas. Muchísimos lugares del país todavía sin cloacas, 2021. El avance de la política de vivienda y de infraestructura de cuidados. Infraestructura de cuidados es, por ejemplo, Karin, aquellos centros de desarrollo infantil, lugares de contención para mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Son esos espacios que no llegan a ser, por supuesto, un espacio quizás sanitario, pero sí un espacio de cuidado. Bueno, también obras de conectividad educativa. Claro. Fundamental, ¿no? Justamente en esta pandemia, algo que dejó reflejado es cuánta conectividad falta en muchos rincones del país. Sí, conectividad general, educativa es una de las partes, pero es la misma conectividad que no tiene un hospital como corresponde, o las casas de las personas que necesitan poder estar subidas a la red como corresponde. Así es. Y también algo relacionado justamente con lo que nos hablaba Jazmín antes, la infraestructura hidrocarburífera, ¿no? Bueno, y hay también, en la siguiente placa vamos a ver, una partida destinada específicamente no a las viviendas. Se destinará para la construcción de viviendas sociales y de abordaje territorial en barrios populares unos 187.250 millones de pesos. Esto es equivalente a un 65% por encima de 2021. O sea que el año próximo se va a destinar más de la mitad de los fondos que se destinó este año para la construcción de viviendas. Ahora, en lo que respecta al Ministerio de Salud, por supuesto, hay muchos otros gastos,
pero puntualmente nos focalizamos en estos, que es que se destinarán fondos para la adquisición de 80 millones de dosis de vacuna COVID. Todavía en Argentina no estamos hablando de una tercera dosis como refuerzo, pero es algo que no está descartado, ¿no? Vimos que en otros lugares del mundo se está haciendo. Y también serán necesarias para continuar con la campaña de vacunación, obviamente esas vacunas, porque como decíamos hace un rato, todavía ni siquiera la mitad de la población argentina está vacunada con 2 dosis y ya estamos entrando, ¿no?, en los últimos 3 meses de este año. Y eso, además, también para salud se van a destinar fondos para 5 millones de test de antígenos y 700.000 neokits para la detención del COVID. Bueno, otras de las áreas fundamentales que el gobierno en este proyecto plantea como prioridades presupuestarias está también en la educación, ¿no? Y apunta al fortalecimiento del Plan Federal Juana Manso Conectar Igualdad, donde se estima que de las 25.000 escuelas que hoy están adheridas a este programa van a aumentar a unas 35.000, o sea que va a haber 10.000 escuelas más que van a estar favorecidas con este programa. Y también se van a destinar fondos para la adquisición de 1 millón de netbooks para alumnas, alumnos y docentes de escuelas secundarias estatales, lo que representa una duplicación del monto asignado en 2021. O sea que en 2021 se destinaron 500.000 netbooks y el año que viene serán 1 millón, ¿no? Específicamente esto es para alumnos de escuelas secundarias, que como sabemos todos los años Argentina tiene un número importante de deserción escolar en la secundaria, pero justamente la pandemia agravó esto, ¿no? Y hubo números bastante alarmantes en cuanto a cuántos estudiantes estuvieron desconectados del sistema y también abandonaron sus estudios. Así que, bueno, ese es otro dato importante. Y algo más, trajimos de números para ciencia y tecnología. El presupuesto 2022 va a contemplar una asignación de 100.000 millones de pesos, un monto que representa un crecimiento interanual del 81,9%. Es bien alto, está asociado también a la pandemia, porque nuestros científicos y científicas estuvieron haciendo muchos proyectos en este tiempo que necesitan obviamente del respaldo de la cartera de ciencia y tecnología, que hoy por hoy veremos quién sigue al frente de esa cartera, ¿no? El ministro Salvarezza es uno de los ministros que ha puesto a disposición su renuncia, sí. Pero es importante también en este punto de la ciencia y tecnología recordar que el año pasado se votó una ley, ¿no?, para que vaya teniendo un incremento progresivo en el presupuesto, así que tenga un crecimiento interanual de más del 80%. Es notable. Es notable. Es muy, muy bueno. En cuanto a conectividad, hay un proyecto de ley que nuestro próximo entrevistado tiene para comentarnos también. Vamos a presentar la provincia y, por supuesto, los saludamos. El diputado Luis Di Giacomo, como siempre, tan amablemente volamos hacia Río Negro y aterrizamos ahí, en la casa del doctor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Karina? Aquí andamos. Hablando de volar, estamos deseosos de que podamos reinstaurar nuestros vuelos a Viedma, que lamentablemente por la pandemia han sido, digamos, no han tenido continuidad a nuestra capital provincial. Sí. Y también lo que siempre añoramos, que es la posibilidad de que Aerolíneas decida tener también una escala en el Alto Valle en nuestro aeropuerto General Roca. Así que volar va a ser más fácil, porque actualmente, si no, lo único que tenemos es la opción Neuquén, Bahía Blanca o Bariloche, ¿no? Y Bariloche sería el único aeropuerto de la provincia recibiendo vuelos nacionales. Claro, ¿y esto cómo encarece la vida, el no tener el vuelo que están pidiendo a Viedma, ahí en interprovincial sería? Sí, es un problema porque verdaderamente, digamos, una capital provincial tiene una necesidad de conectividad. Inclusive en nuestra propia provincia en algún momento teníamos el vuelo Viedma-Bariloche-Buenos Aires, con lo cual también era una escala muy útil porque unía dos extremos de nuestra provincia que están a 1.000 kilómetros de distancia, ¿no? Claro. Y hablando del presupuesto, una de las cosas que vamos a reclamar es que se termine por fin, después de tantos y tantos años,
con lo que es la Ruta 23, que cubre toda la región sur de la provincia y en la cual todavía faltan unos 90 kilómetros de asfalto, digamos, justamente en la zona cordillerana y precordillerana, que es la más difícil. Así que son algunos de los reclamos que tenemos en cuanto a obra pública, ¿no? Claro, en la provincia. ¿Con esos números están conformes con lo que es obra pública, que es el grueso del dinero destinado a presupuesto? Veamos también un 80% para ciencia y tecnología, que lo van a agradecer y tanto aquí quienes trabajan por nuestro avance en ese sentido. Pero en cuanto a lo que es obra pública, ¿están conformes con ese número? A ver, nosotros hemos recibido recién esta semana el presupuesto, lo estamos empezando a estudiar, se lo di a mis asesores, que son los que por ahí en el área económica, los que pueden discriminar en estas más de 1000 páginas que trae el presupuesto, claro. Así que ahí vamos a ver, seguramente están marcadas cuestiones de obras públicas que haremos el señalamiento. Recién te hablaba de la Ruta 23, que es la de región sur, está la Ruta 22, que une justamente con Neuquén, digamos en el norte de la provincia. Están una serie de obras de Lenosa, cloacales y demás, planes directores que están desde hace años, que se va renovando el pedido y están aprobados técnicamente, pero no han salido. Bueno, muchas de estas cosas vamos a estar viendo si están efectivamente en el presupuesto, ¿no? Solo esto preguntarte, tanto la 22 como la 23, que se termine la ruta, ¿cómo está ahora? ¿Se tiene que ir por otro lado? ¿Está medio a hacer? ¿Qué significa eso, que se termine? ¿Cómo viajan ahora? En el caso de la Ruta 23, que uniría Viedma por la región sur a través de las ciudades de Maquinchao, Menucos, Jacobasi, faltan unos 90 kilómetros en plena montaña que por supuesto en invierno se transforman en intransitables, o cuando hay nevada no es posible utilizar esta ruta y hay que dar toda una vuelta por el Alto Valle, por Neuquén, que hace que sea muy largo. Y la Ruta 22 es la que todavía está faltando entre General Roca y Neuquén. Realmente está en obra, por lo tanto es realmente un incordio. En este momento, para hacer 50 kilómetros hasta el aeropuerto de Neuquén nos demanda a veces 1 hora y media, ¿no es cierto? Porque es verdaderamente muy, muy difícil, hay que ir por desvío, por toda una serie de lugares bastante inconvenientes, además de la falta de seguridad, ¿no es cierto?, que eso implica. Así que bueno, esperamos que esto pueda... Este año se han reactivado, esto hay que decirlo, están reactivadas y esperamos que el año que viene puedan ser finalmente concluidas, ¿no? Bien. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Quería consultarlo porque ha ingresado también, además del presupuesto, un proyecto de ley del cual estuvimos hablando hace un rato, que es la ley de hidrocarburos. Cuando se presentó esta semana estuvo presente la gobernadora de la provincia en Casa Rosada y bueno, quería consultarle su mirada, ¿no?, sobre esta iniciativa y cuán beneficiosa podría ser para la provincia. Bueno, justamente no solo la gobernadora, sino que estuvo la secretaria de Energía también, Andrea Confini, y justamente nos están elaborando los informes para ver en detalle qué va a significar para nosotros. Siempre defendemos lo que implica, ¿no es cierto?, el tema del recurso como recurso provincial. Y de alguna manera nosotros, si bien no estamos en el centro de Vaca Muerta, la provincia de Río Negro está en los bordes de esta formación y además tiene una muy, muy importante producción gasífera también, así que son temas de alto interés para nuestra provincia. Tenemos esto, tenemos en el presupuesto lo que es ley ovina, que el gobierno se comprometió y se aprobó finalmente, inclusive ya está aprobado en el Senado y está aprobado en los plenarios de comisiones de diputados. Hay un compromiso de 850 millones para esta ley ovina que beneficia a toda la Patagonia, no solo a nuestra provincia. Y bueno, también y constatar que esto esté volcado en el presupuesto, porque la ley no ha sido aprobada todavía por este impasse que hay en la Cámara, ¿no es cierto? Esperemos que antes del presupuesto inclusive podamos tenerla aprobada. A su vez también presentamos un proyecto que recién hacía mención Karim, que tiene que ver con un plan federal de convergencia digital que asegure que todas las ciudades y municipios del país puedan tener acceso a la cuestión digital y fundamentalmente a lo que significa esa convergencia en lo que hace a telecomunicaciones, a lo que hace a Internet y lo que hace a toda una red de fibra óptica que hay que seguir extendiendo, lo que tiene que ver además con la instalación de nodos de desarrollo tecnológico que en nuestra provincia, de hecho ya tenemos uno en funcionamiento ubicado en Bariloche. Y bueno, todo esto también necesita un presupuesto. En el proyecto que hemos presentado hemos fijado el presupuesto de dónde saldrían los distintos recursos, pero sería muy interesante ver que podamos empezar
haber plasmado alguna de estas cosas en este presupuesto. Por eso digo que hay muchas cosas por delante por discutir. Antes dejas una repregunta sobre esto. Nosotros fijamos de dónde saldrían los montos. ¿De dónde, Luis, para Plan Convergencia Digital? Bueno, nosotros lo que tomamos fueron porcentajes de fondos que ya están en funcionamiento. Es decir, creamos un FONDIC, que es el Fondo para esta Convergencia Digital, que tomaría parte de lo que es el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, el fondo que tiene también el ENACOM para su funcionamiento, digamos, y para toda esta problemática. Después parte de lo que son los subsidios relacionados con electricidad, con el tema digamos, también del gas y con el tema, digamos, que tiene que ver con los recursos hídricos, porque de alguna manera este plan federal implica la posibilidad de desarrollar elementos que lleven a una convergencia que nos va a dar un salto de calidad en lo que hace, por ejemplo, a cuestiones que estén ligadas al transporte, al control de rutas, de vías navegables, de vías aéreas, de vías terrestres, de alguna manera la automatización del Estado, la despapelización, es decir, tiene una influencia en una gran cantidad de cuestiones que hacen a nuestra vida diaria y a la calidad de vida de los argentinos. Así que la idea es que parte de ese presupuesto, por lo menos para iniciar todos estos planes de desarrollo, tengan que ver con ingresos que puedan ser constatables, no solo, por supuesto, una determinación propia de rentas generales, sino que sean tomados como parte de esos presupuestos que vemos en distintos fondos que andan dando vuelta. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Jazmín. Bien. Me alegro. Le quería consultar por el tema de la elección, porque en la provincia de usted es particular en el sentido de que la polarización tiene una tercera vía, que es la de Juntos Somos Río Negro, que le fue muy bien y ganó la elección. Entonces, es una provincia diferente en ese sentido a otras. Y preguntarle, en el caso de usted no renueva su banca, pero evidentemente va a sumar compañero a la bancada. Digo, esta elección, ¿cómo la vio en la provincia? Bueno, estamos muy contentos verdaderamente porque hemos escapado a esa polarización justamente con un discurso que le llevamos a los rionegrinos en cuanto a la necesidad de una opción provincialista, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una cuestión de identidad provincial, que tiene que ver además con una provincia que tiene características de distintas regiones macroeconómicas como para ser inclusive una provincia autosustentable. No somos dependientes ni debemos serlo de un Estado nacional. Entonces, en ese sentido, queremos desarrollar plenamente todo lo que son nuestras distintas actividades, desde el turismo nacional e internacional, pasando, por supuesto, por lo conocido de la fruticultura, la ganadería, que tiene un enorme desarrollo, el tema de la energía. Nosotros somos proveedores a través de nuestras represas, somos proveedores de electricidad, somos proveedores también de gas, por supuesto, decía, somos la cuarta provincia en materia petrolera. Entonces, nos posicionamos y estamos logrando que el rionegrino, digamos, preste atención a la posibilidad de representantes que no dependan de Buenos Aires, que no dependan, digamos, que no respondan a Buenos Aires, sino que respondan a la necesidad de la propia provincia. Esto dio resultado, salimos primero en esta elección. Creo yo que no hay motivos para pensar que no podamos seguir con esta elección en noviembre o mejorarla inclusive un poco más, así que te van a elegir 2 diputados, yo voy a continuar hasta el 2023, y la inclusión de Agustín Domingo, que ha sido ministro de Economía en la provincia, que tiene un profundo conocimiento en toda esta temática, me va a complementar muy bien a lo que yo hago, a lo que yo sé hacer o a lo que son mis especialidades, así que creemos que vamos a formar un dúo con posibilidades de llevar adelante cuestiones como estos proyectos que hemos presentado, que creo yo que son bastante complejos y serios, que ahora hemos presentado, que contaba recién, Ley Ovina, lo que tiene que ver ahora con Convergencia Digital, todo este plan federal. Así que bueno, esa es nuestra propuesta de trabajo. Bien, trabajo que se viene y mucho. Y has tuiteado, solo un acuerdo nacional, federal y democrático con un consenso en políticas de Estado propositivas, con reforma tributaria, laboral, política y judicial, darán vuelta a la rueda negativa que hunde a la pobreza a la mayoría de los argentinos. Un tuit muy reciente. Luis, ¿qué reflexión te merece cuando esta situación de acuerdo fue incluso propuesta por el propio presidente de la Nación cuando llega, pero pasa todo esto y no hay acuerdo y se notan las profundas diferencias
que ahora están dirimiendo en este mismo momento con un gabinete que se va a cambiar, cómo lograr este acuerdo. ¿Qué reflexión te merece todo lo de estos días? Bueno, estamos muy preocupados, realmente estamos apenados, no nos resulta esto de como algún sector de la oposición que dice es un problema de ellos, que se la arreglen, es una interna del gobierno. Nosotros creemos que este tipo de situaciones internas no resueltas lo que producen es zozobra en todo el país, en todo lo que hace a ser productivo y económico, que de alguna manera recién viene saliendo del tema COVID, necesitaríamos tener algunas seguridades. Mucho de esto que estamos hablando del presupuesto, vamos a tener que ver cuáles van a ser las orientaciones hacia el año próximo por parte de este gobierno, y eso lo va a definir también de acuerdo a las figuras que veamos que puedan integrar ese futuro gabinete. La necesidad de un consenso y un acuerdo tiene que ver con que posturas ideologizadas, extremas, tanto desde el lado del liberalismo como desde el lado de un populismo fundamentalista, creemos nosotros que no sirven. Nos parece que la Argentina necesita profundas reformas en muchos sentidos, que deben ser debatidas, porque si no es muy fácil hablar desde un cliché. Por ejemplo, yo le digo reforma laboral y pueden decir, no, hay que de alguna manera proteger los derechos de los trabajadores. Yo le digo, bueno, sí, de los trabajadores sí, pero de los millones de personas que no están trabajando o que trabajan en la informalidad, ¿qué solución le vamos a dar? Claro. ¿Vamos a seguir pensando en que la solución tiene que ser para el sindicato o vamos a empezar a buscar soluciones para la gente? En este sentido, una reforma laboral es necesaria, es absolutamente necesaria para posibilitar una rápida recuperación. ¿Qué decir de una reforma tributaria? Todo el sector privado está realmente saliendo del tema COVID al borde de la quiebra y necesita que exista claridad en lo que hace a los tributos, ¿no es cierto? Porque si no hay una competencia entre nación, provincia y municipio a ver quién puede cobrar algo más para recaudar y hacer funcionar el Estado. Seguro, sí, se viene una reforma tributaria y en eso coinciden todos, absolutamente, eso es muy cierto. Y con respecto a, por ejemplo, a un proyecto de ley en este sentido del oficialismo, salario universal, o mismo dentro de la oposición, la cuestión de las indemnizaciones, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esas dos cuestiones? Yo creo que hay que diferenciar aquellos derechos adquiridos que no pueden ser tocados, porque son justamente eso, legislación y derechos adquiridos. De aquella situación en la que hoy está la inmensa mayoría de los trabajadores o potenciales trabajadores, porque en realidad están desocupados, más la inmensa cantidad de comercios, pequeñas y medianas empresas, talleres, etcétera, etcétera, que hacen al núcleo de toda nuestra economía y que parecería que algunos economistas de escritorio, hacen propuestas que tienen que ver con muchas cuestiones enunciativas de derechos, pero la realidad es que si uno sale a la calle y habla con cualquier comerciante, te dice que no toma a nadie, que no toma personal, porque eso le puede significar la quiebra a partir de la competitividad laboral. Esto es algo que a lo largo y a lo ancho de todo el país se repite de la misma manera. Entonces, creemos que tenemos que hacer reformas que vayan hacia ese espacio. Y esto no es ser liberal, ni es atacar los intereses de los trabajadores. Los trabajadores que tienen derecho adquirido lo tienen que sostener, por supuesto. Ahora, demos soluciones para esta nueva realidad económica que tiene hoy la Argentina, sí, para que podamos salir adelante también desde el punto de vista macroeconómico y empezar a desarrollarnos. Diputado, quería consultarlo porque hay un tema que tiene media sanción del Senado y si bien hay una agenda cargada en diputados para cuando arranquen de nuevo las comisiones, quizás el oficialismo lo ponga sobre la mesa, que es el que tiene que ver con la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. En el Senado, el único voto en contra, creo, fue el del senador Alberto Bereltinec. Y bueno, él se opuso por la cuestión la cuestión de la salud, ¿no? Decía, quería preguntarle su opinión también al respecto, porque si bien no trata ni despenalización ni legalización, sino que se basa en el tema de la industria, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, fueron escasos 5 senadores los que votaron en contra de esta ley y fundamentalmente el senador Bereltinec fuimos los únicos que llevamos especialistas al debate de esta problemática. El resto eran cannabicultores y por supuesto todos los cultores de la legalización y del libre cultivo de la marihuana. Nosotros creemos que hay una diferencia entre lo que es el cáñamo industrial
y lo que es la cuestión del cannabis medicinal. Hay que diferenciarlo y no puede ser que las distintas drogas digo como fármaco, como remedio, como medicamento, porque de eso se trata el cannabis medicinal, en este país sean reguladas por la ANMAT y tengan determinado tipo de características y no sabemos por qué, o sí sospechamos por qué, en realidad se pone al cannabis medicinal por fuera de esa autorización a través de la ANMAT y de los rigurosos procedimientos que debe llevar cualquier medicación que se esté ensayando, y se la quiere poner controlada por una agencia que va a estar en manos de personas que no sabemos ni quiénes son y que pertenecen, algunos de ellos, a sectores interesados. Con lo cual podríamos, en realidad, lo que nosotros vemos es que se está dando la apertura a la legalización del consumo de la marihuana, y esta legalización del consumo de la marihuana en este momento del país, en este momento de nuestra juventud, realmente es un tema que debe ser revisado profundamente, porque si no estaríamos legislando para un sector mínimo que tiene que ver con el consumo adulto, que tiene que ver con el consumo recreativo, y estaríamos perjudicando potencialmente, incluyendo un tóxico más a los que ya tenemos, al tabaco, al alcohol, a todo lo que ya hoy en día lamentablemente es también inducido en nuestra sociedad. Así que bueno, es un tema, como ven, para un profundo debate. Creemos que una cosa, vuelvo a repetir, es el cáñamo industrial, otra cosa es el cannabis medicinal, y si hablamos de cannabis medicinal, tiene que ser tratado como cualquier otro medicamento y no con una ley especial. Si no, tengo derecho a sospechar que en realidad estamos obedeciendo a las multinacionales. En realidad lo que quieren es que se legalice la marihuana para que este negocio alicaído del tabaco sea reemplazado por los cigarrillos de marihuana, que por supuesto no lo van a hacer los cultivadores artesanales. Esos cigarrillos no los van a vender las mismas multinacionales que hoy nos venden el tabaco. Mira, hasta habla como un señor de izquierda en este sentido, en muchos casos, bueno, también de la extrema derecha, ¿no? No, Karin, este es pero un tema. No tiene nada que ver el hombre. Sí. No, Karin, yo no quiero caer en que esto sea una cuestión moral. Es decir, yo no planteo esto desde el lugar de la moralina, ni desde el lugar... Es más, yo le digo como médico, si un adulto quiere fumar marihuana, que haga lo que quiera porque tiene derecho a poder hacerlo, y nosotros estamos de acuerdo con la despenalización. Ahora, sí tiene que quedar en claro que la marihuana es extremadamente dañina hasta los 25 años de edad en su consumo, provoca, y está demostrado a través de infinita cantidad de estudios, que la legalización da paso a la triplicación y quintuplicación del uso justamente de la marihuana, y eso en un país donde no se controla nada. A mí me van a venir a decir que van a plantar 100 hectáreas de cáñamo industrial y me van a poner una hectárea de cáñamo industrial al lado del alambrado, y toda la parte de atrás probablemente sea no tan industrial, sino del otro cáñamo destinado a obtener pingües ganancias. Así que creo yo que el país está para tratar temas mucho más serios, mucho más profundos, y en todo caso hablemos de qué hacer con los trabajadores que no tienen trabajo, con los jóvenes que no saben hacia dónde salir adelante con su vida, y no le ofrezcamos un producto más para estar dormido. O nos olvidamos que el desarrollo fundamental de la marihuana se da cuando Estados Unidos necesita que sus tropas que estaban en Vietnam y que estaban consumiendo opio y otras tantas cosas, lo empiezan a dar marihuana porque era una tropa estacionada a la cual necesitaban tenerla permanentemente anestesiada, vamos a decir, para que no se vuelvan loquitos como pasó en más de una oportunidad. Entonces, seamos sinceros, hablemos claramente de este tipo de cosas y no nos engañemos. Detrás de algunos pseudo-progres, la mayoría de porteños, digamos, están las multinacionales queriendo que esto sea legalizado. Bien, Luis, semejante sentencia. Ya vamos a estar hablando porque este es un debate que se va a abrir en breve. Es verdad, hay otras cosas como muy fundamentales antes o mientras tanto, porque con aborto, bueno, era otra cuestión, ¿no? Con la interrupción voluntaria, otra cuestión, si se la ve desde ese lugar, del lugar médico. Pero también hay situaciones que se van generando y está muy bien en muchas de las cuestiones que lo dijo para contrastarlas con otras. Me gusta. Recién mencionaste, Luis, tu condición de médico y en el día de hoy, y quiero hacer esta información, quiero darla y poner en marco para preguntarte correctamente, los lugares más emblemáticos de la ciudad van a estar iluminados de naranja. ¿Por qué? Porque
se suman a una iniciativa de la OMS. En el país está la ONG por la Vida y la Salud, que presenta una ley contra la mala praxis médica. Algunos números: 2.6 millones de personas mueren por mala praxis, 4 de cada 10 sufren daños de atención primaria y ambulatoria, se sabe que el 80% pueden evitarse, el 15% de los gastos hospitalarios pueden atribuirse a fallas de seguridad en el tratamiento del paciente. Por lo tanto, esta ley que presentan, que dice así: tipificación del delito, que hoy se encuentra entre delitos culposos de homicidio y lesiones, la diferenciación entre el médico que comete un error humano con aquel que comete varios errores, la obligatoriedad de revalidar el título periódicamente, la creación de registros médicos de médicos imputados e historias clínicas encriptadas, además de la asistencia económica para familiares y víctimas. Diputado, no sé si estabas al tanto de este proyecto de ley, pero te di los puntos fundamentales como para que me des un acercamiento. En líneas generales estoy de acuerdo, y creo yo que cuando hablamos de la digitalización de las historias clínicas y el control del gasto en salud, es otra de las cuestiones que va a servir para tener realmente, por ejemplo, como existen en tantos lugares del mundo, hay protocolos aprobados para la atención de cada problema. Claro. Si uno respeta esos protocolos, si uno, tanto el paciente como el médico, como el profesional o cualquier profesional de la salud, porque nosotros somos un país muy irregular en este sentido. Acá existe, por ejemplo, el tema de la automedicación. El tema de la automedicación es una barbaridad. Es decir, uno puede comprar un antibiótico sin receta, claramente, de los más comunes, la amoxicilina, olvídate. ¿Qué decir de cuando uno va a la farmacia y tiene la gente alrededor y dice: a ver, deme algo que me está doliendo la garganta, el curanderismo farmacéutico, por así decirlo, ¿no es cierto? Te van a enojar los farmacéuticos. Bueno, está bien, pero quiero decir, a ver, nosotros tomamos sedantes porque nos lo indica la tía o la vecina, es una cosa que están indicados. Fíjense qué interesante, yo les puedo mostrar el caso del clonazepam, que es el famoso ribotril y todas estas drogas. En los formularios, si usted lo ve en la Argentina, en el formulario del clonazepam no dice lo que sí dice en España. El clonazepam está indicado para determinado tipo de cuestiones convulsivas y que además no debe ser dado por más de 4 semanas. Yo pregunto, ¿cuánta gente en nuestro país, cuántos ancianos, cuánta gente mayor toma Trapax o toma Ribotril o toma Clonagin durante años, y después aparecen los accidentes domésticos, la demencia senil, las cuestiones donde se tropiezan y se caen o van manejando y chocan? Por eso digo, si vamos a lo que es la falta de controles, este es un país absolutamente descontrolado, y me parece muy bueno que haya iniciativas que, por supuesto, esperemos que no sirvan nada más que para la industria del juicio, porque ese es el otro problema. Es decir, cuando hablamos de los juicios de esta naturaleza, también hay toda una maquinaria de abogados y peritos y demás que se restregan las manos haciendo su pingüe negocio con todo esto. Es un tema que hay que buscar el equilibrio, ¿no es cierto? Bien. Creo yo que es muy positivo que se haga. Gustavo, tengo 30 segundos, le digo a mi productor. 30 segundos. Hay toda una iniciativa de la comunidad de odontólogos pidiendo que puedan ellos recetar, medicar con ciertos calmantes, no sé si ciertos o todos, los psicotrópicos, por una cuestión prequirúrgica, que se ha... Y hay estudios ya hechos en los que, entendiendo que si el paciente se medica, la operación es diferente. La situación quirúrgica en la boca es diferente. Que lo puedan medicar, me parece que sí, porque está dentro de sus sapiencias, en el sentido de que cuando hace un procedimiento quirúrgico tienen que poder dar lo que hay que dar en un procedimiento quirúrgico. Ahora, quiero decirle una cosa. Las mayores prescripciones de estos sedantes que yo mencionaba recién, Lexotanil, Valium, Clonagin, etcétera, etcétera, no son dadas por los especialistas. Las mayores prestaciones son dadas por los médicos de un sistema perverso, que le pagan la consulta $2.50, que entonces tienen que despachar a los pacientes como si fuera una fábrica de hacer chorizo, y entonces viene el paciente y me siento nervioso, no puedo dormir bien, y lo primero que hacen es medicarle este tipo de medicamentos, que en general lo hacen fundamentalmente los médicos generales y no los especialistas. Los especialistas sabemos el peligro que significan estos medicamentos.
Diputado Díaz Giacomo, muchísimas gracias. Médico psiquiatra, vamos a aclarar para quien enganche esta nota y entienda bien el porqué de la pregunta y de la respuesta también. Gracias, Luis. Has sido muy amable y nos has contestado de todo, así que un placer. Sí, me gané varios enemigos también, pero bueno, las cosas hay que decirlas. Te dije. Empezando con la marihuana, terminando con los farmacéuticos. Y los dentistas, no sé. Yo creo que yo le digo la verdad, yo creo que la batalla cultural contra la marihuana la tenemos perdida. Pero eso no significa que no la dejemos de dar. Y que no hagamos y no insistamos en lo que nos parece correcto. Y eso es lo que además como políticos y como gente que está representando a la gente, mínimamente lo que podemos hacer es ser honestos y decir lo conveniente y lo no conveniente también. Gracias, diputado. Un placer. Hasta luego. A la pausa nos vamos y nos queda un ratito más para seguir analizando toda esta actualidad parlamentaria y nacional también. Ya volvemos. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. El plan gas se anunció en enero, febrero de este año, pero bueno, ya la provincia al sector le ha generado la mayor producción en los 20 años. La democracia le da al ciudadano una herramienta, digamos, que es fundamental, que es el voto. La situación se complica cuando el delincuente, el groomer en este caso, no está dentro de la jurisdicción, porque eso también hay que hacer hincapié. El delincuente no necesariamente está dentro de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. La agenda ambiental y la agenda del cambio climático, la protección de nuestros bienes naturales, la discusión sobre el modelo productivo que tiene que tener la Argentina hacia futuro, sea parte del debate político. Los últimos 18 meses no han sido meses fáciles en general, en los términos económicos. La provincia de Catamarca, con las reglas del juego que están establecidas, tanto en lo que tiene que ver con el esquema tributario y con la legislación laboral en particular, no tiene futuro si las cosas siguen así. Yo creo que si bajáramos los impuestos, obviamente, como decía la famosa curva de Laffer, que tanto cacarean los economistas, pero que tampoco aplican, a una menor presión tributaria habría mayor gente que pagaría impuestos y tendríamos a todo el mundo en blanco. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Aquí estamos, después de la pausa, un ratito que nos tomamos para aflojar en cuanto a esta realidad nuestra de cada día. Se complica, porque uno tiene la propia realidad, la personal, la que vivís. Entonces el hecho de abrir los portales o mirar la tele y entender que hay una espera tensa para saber cómo sigue todo esto. Y bueno, es así. Después de las elecciones las cosas no salieron como pensaban algunos en Gobierno Nacional y por eso es toda esta situación de tweets y cartas y demás. Esperemos que estas reuniones que se están dando en este momento nos puedan dar un alivio a todos y para que sigamos en nuestras vidas personales que ya en un punto complicadas están por todo lo que está sucediendo. Pero bueno, ya lo tenemos. Tenemos al diputado siguiente de la provincia y vamos a la presentación. Ahí vamos a estar en un momento nada más. Que se venga a Salta, Lucas. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿alguna necesidad de vuelos aéreos? Porque de Río Negro estaban ahí protestando contra aerolíneas. Sí, claro, hay provincias que tienen tanta extensión. No sé ustedes si están bien con los vuelos. Bueno, Salta tenía una frecuencia, varias frecuencias. De hecho, provincia turística, la demanda hace que suba básicamente en este caso la oferta. Teníamos, me parece, alrededor de 5 vuelos diarios. Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires. Teníamos vuelos a Córdoba que ahora han vuelto a funcionar. Teníamos vuelos a Mendoza, teníamos vuelos también a Puerto Iguazú. En algún momento a Lima, con otras aerolíneas de otro lugar, no aerolíneas argentinas en particular. Lógicamente la pandemia lo que hizo fue disminuir esa cantidad de vuelos. Ahora sí necesitamos volver a reactivarlo porque solamente tenemos 2 y la verdad que la demanda es bastante y se precisan claramente más vuelos. Claro, para una cuestión concreta como es empezar de una vez a que la gente haga lo suyo, trabaje y el turismo pueda llegar por sobre todas las cosas. ¿Tienen buenas perspectivas después de lo que fueron las últimas vacaciones? En septiembre hay un grupo de gente muy numeroso debido a que muchas escuelas tienen días libres, que el norte es como un destino casi de cajón para muchos, que en septiembre van para allá. ¿Cómo están viviendo ahora con esta situación de vuelos que no están teniendo? ¿O cuándo esperan hacerlo? Sí. Bueno, de hecho nosotros en septiembre tenemos la celebración de el Señor y la Virgen del Milagro, que son 3 días feriados para Salta y en general
son procesiones de alrededor de 800.000, 700.000 personas. Por supuesto, esto pasó ahora, ¿no? El lunes, martes y miércoles últimos pasados. ¿Pero se juntaron la gente? ¿Hubo procesión? No. Se intentó trabajar a través de un protocolo donde algunas imágenes iban itinerantes por distintos lugares de la ciudad y previamente de la provincia, y las imágenes que están adentro de la iglesia, que hacen el recorrido de la procesión, la hicieron, pero con menor cantidad de gente, apostadas en algunos lugares, en algunas esquinas, pero no en sí misma la procesión. Es una manifestación de fe tremenda, lo que tiene que ver con Señora de la Virgen del Milagro, porque además tenemos peregrinos que vienen caminando 5 o 6 días, 7 días, 10 días, algunos que vienen de lugares tan lejanos. La verdad que se pudo celebrar. Enhorabuena. Mayormente es una provincia que profesa la religión católica, entonces, bueno, claro, es una fiesta importante, podríamos llamar. Y el tema turístico ha empezado a reactivarse básicamente. Julio, agosto, toda la época invernal es el periodo fuerte de Salta. Y ha empezado a reactivarse, empezó a funcionar nuevamente el tren a las nubes, tuvo que poner más viajes, es decir, hubo una reactivación claramente, no como prepandemia, pero vuelve a recuperarse. Esto de la vacunación, con primera dosis, con segunda dosis, es importante para volver a cierta normalidad, ¿no? Bueno, entonces, por un lado hay que pedirle a Seriani, que no sé si va a seguir siendo presidente de Aerolíneas, creo que fue uno de los que presentó la renuncia. Sí. Veremos, se la toma o qué. Y por otro lado, no sé si ya le han rezado a la Virgen del Milagro para que el milagro se dé en la Casa Rosada y la cosa pueda seguir. Lo tomamos así con un lado un poco irónico, pero necesito saber tu opinión, así como parte del bloque oficialista. Sí, no mezclemos la religión y el Estado, la política, prefiero yo mantener. Uno reza por los gobernantes. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, Lucas? El Te Deum. ¿Cómo? Y no mezclar, porque yo creo que tienen que estar, se ha mezclado. Tienen que ser cosas separadas, ¿no? Bueno. Siempre se ha mezclado históricamente la religión con el Estado. Yo opino que deben ser cosas separadas. Pero bueno, eso es una opinión personal. Está muy bien. Hay grandes discusiones al respecto. Vale. A ver, me parece que se va a encarrilar todo, no tengo dudas, una serie de, creo yo, informaciones cruzadas, algo que probablemente tendría que haber sucedido en un marco íntimo. Digo, las desavenencias en los gobiernos ocurren constantemente. Esto yo no creo que deba ser preocupante. Estamos hablando de desavenencias políticas. No hay ninguna crisis institucional, hay que brindar y llevar tranquilidad al pueblo argentino, esto está absolutamente claro. Por supuesto que tiene mayor trascendencia por las figuras que han intervenido, pero me parece que esto se va a resolver inmediatamente. Nosotros lo que tenemos que estar pensando constantemente desde el frente de todos, desde mi punto de vista, desde el peronismo en general, es tenemos que idear la manera de resolver los problemas de la gente. De eso se trata, ¿no? De buscar más laburo y mayor inclusión, mayor federalismo, mayor progreso, desarrollo industrial, agregar valor a las producciones regionales y locales, inversión en educación, en lo que tiene que ver con el aspecto social, invertir, por supuesto, para lograr la reactivación del consumo, que eso encienda la economía. Lo han hecho todos los países del mundo y es la salida en la actualidad. Entonces hay que pensar mucho en eso y saber, creo yo que lo hablaba con ustedes en algún momento, por ahí no enfrascarnos en confrontaciones, ni oficialismo ni oposición, sino nosotros, por lo menos, que nos toca la responsabilidad de gobernar, estar pensando más bien en esto, en las políticas públicas que debemos implementar, en la gestión, y en buscar resolver los problemas a la gente, básicamente. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. En ese sentido, digo, en el objetivo todos coinciden. Me parece que a veces lo que está un poco en pugna es la forma en lograr ese objetivo. Y ahora está el presupuesto que ingresó y me parece que es un mapa o de una hoja de ruta de lo que el gobierno tiene en mente. Sin embargo, también hay algunos que creen que el tema déficit dentro de ese presupuesto hay que mirarlo más finito, digo, mismo dentro del Frente de Todos. ¿Qué postura tiene usted sobre el presupuesto ahí? ¿Qué es los primeros números lo que ve?
No, debo ser sincero, yo no he podido analizar, ha entrado ayer, si no me equivoco, el presupuesto, más allá de los números específicos o macros que podamos conocer. Pero fíjate que ya desde el vamos tiene que ver con una inversión en infraestructura y obra pública que es fundamental para el crecimiento económico, es fundamental para mover la economía, es fundamental para lograr bienes de capital y de prestación de servicios y generación de mano de obra, que no es solamente la que genera los trabajadores de la construcción cuando realizan esa obra, sino toda la cadena de producción que tiene que ver con la construcción y además que derrama y llega directamente a los lugares donde se hacen las obras, ¿no? Se les compra a proveedores locales, es decir, eso va generando. La construcción siempre ha sido un gran movilizador de trabajo y de economía. Y todo lo que tiene que ver con inversión, que no se cuenta, yo estoy convencido que el acuerdo con el FMI va a llegar a un buen puerto. También en un pedacito en una entrevista ayer lo decía aquí en este canal, estoy convencido de eso, se están llevando adelante las negociaciones, hay voluntad de ambas partes y todo eso que estaría destinado el año que viene alrededor de 20.000 millones de dólares que tendríamos que estar pagando de deuda, que es una locura, va a estar destinado a otras cosas, va a estar destinado a salud, va a estar destinado a educación, va a estar destinado a desarrollo social. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer y me parece que el Estado, esto es clave, debe estar sumamente presente, corrigiendo los errores. Esto hay que ser absolutamente claro, los errores que hemos cometido en gestión, hay que ser críticos también con lo que hemos realizado, corrigiendo esos errores y desde un Estado presente buscando prestar servicios a la gente y buscando que básicamente empiece a haber un crecimiento, esa famosa movilidad social ascendente que es tan interesante en el peronismo, que ha sido además el valor, el fundamento, el basamento del peronismo en cuanto a su construcción colectiva, en cuanto a su construcción como partido y como movimiento, debemos focalizarnos mucho en esto, en lograr ese crecimiento. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. Tomando un poco esto que hablaba de corregir errores, bueno, quería preguntarle, Salta justamente es una de las últimas provincias que se supo que finalmente el Frente de Todos había ganado, porque primero al principio del escrutinio parecía que también era un distrito perdido, pero finalmente se impusieron en las PASO del domingo, y consultarle cómo siguen, ¿no?, de cara a la campaña, ¿no?, que hay por delante para noviembre, con esta cuestión justamente de corregir errores, de hablarle a la ciudadanía, ¿no?, y de llegar para poder, en el caso de Salta, mantener este triunfo y en el caso del país poder ampliarlo, ¿no? Sin duda, ojalá. Nosotros vamos a ver, creo que el momento como frente político de estar todos juntos, estar todos unidos, salir a hablarle a la gente, salir a convencer, pero además salir a plantear cuál es nuestra idea, nuestro camino, nuestras propuestas, nuestros proyectos, las políticas públicas que estamos implementando. Miren, hablando de errores, políticas públicas fundamentales, Salta ha recibido una enorme inversión en todo lo que tiene que ver con ANSES, ¿no? Pero en ANSES, más allá de la inversión constante que tiene que ver con jubilaciones, que tiene que ver con asignaciones, con pensiones, por COVID ha recibido una enorme cantidad, bueno, IFE, ATP, pero digo, una enorme cantidad de recursos que han estado destinados a salteños y a salteñas. Y me parece un error, por ejemplo, para plantearlo también, no decir siempre hay que hacer autocrítica o los errores. Bueno, acá estoy hablando de algo concreto. Es un desconocimiento absoluto respecto de esa inversión enorme de ANSES, que fueron decisiones del gobierno respecto con la gente. Es decir, la gente desconoce esta inversión porque en este caso en particular, y estoy hablando de una de las delegaciones salteñas, no estoy hablando de ANSES en general, ha faltado mucho la comunicación, o puede suceder otro con otros organismos del Estado. Me parece que es importante tener en cuenta las realidades locales. Bueno, en definitiva, vuelvo a la pregunta, me parece que es un esfuerzo conjunto que tenemos que lograr para dar vuelta el resultado, para disminuir la diferencia, lo que sea, es decir, ponernos a laburar pensando no solamente en noviembre, sino también dentro de 2 años. Y nosotros en Salta, que ha sido una de las provincias
que hemos ganado, saber que también hemos ganado por un porcentaje menor, 0,5, entonces tampoco nos podemos sentar a dormir en los laureles. Es decir, hay que tener un poco de estado crítico, pero además de visión realista de la situación. Si nosotros pensamos que ya está resuelto las elecciones en noviembre, las elecciones generales, estamos cometiendo una tontería. Entonces vamos a tener que claramente redoblar esos esfuerzos y buscar los mecanismos que tiene el Estado Nacional y también la provincia para lo que vuelvo al principio, para resolverle los problemas a la gente, básicamente. Una cosa son los resultados de las elecciones y otra cosa es lo que pasó esta semana. No te quiero de vuelta llevar al asunto, pero me gustaría saber si vos creés que va a tener un peso en el votante, tanto el votante que más duro de Cristina como el votante peronista. Hubo mucha autocrítica y mucho pedido. Los carteles del Partido Justicialista en Ciudad de Buenos Aires, acá en el Congreso, déjense de joder, directamente así. Primero está el movimiento, primero está la patria, después el movimiento y después los hombres, frase de Perón. Entonces, ¿esto va a pesar a la hora de votar, crees, o no? ¿Puede suceder? No, me parece que estas desavenencias que son normales en cualquier coalición o en cualquier gobierno. Lo que pasa es que por ahí muchas veces se llevan por otros andariveles, ¿no? Un poco más reservados, podríamos llamar. No pueden asustar, no deben preocuparnos, aun cuando pareciera que hay cierta crisis. Yo no creo que sea así, insisto. Es una coalición de gobierno que le ha tocado más gobernar luego de una situación de descalabro económico y social del gobierno anterior. Nos tocó gobernar al Ejecutivo en particular con una pandemia que nadie esperaba, que nadie quería, que puso el mundo patas arriba, insisto. Pero yo creo que esto se va a resolver en las próximas horas, inclusive, y que no va a incidir no creo que incida. Lo que incide tiene que ver, a lo que le importa realmente al ciudadano de a pie, a las personas que viven en un barrio que no tienen laburo, es eso, es conseguir laburo. Al otro le importa conseguir laburo y que sea formal, al otro le importa mejorar su estado económico, al otro le importa que los pibes vayan a la escuela, que vayan bien alimentados, que tengan un futuro, que tengan una proyección, que tengan esperanza. Me parece que pasa por ahí más que por cuestiones de política interna. Bien, Lucas. Has presentado un proyecto de ley durante este año que tiene que ver con la ESI y modificaciones. Si uno piensa que hay muchas provincias que no la están aplicando correctamente, y Salta claramente, y por tu proyecto de ley, es una de ellas. ¿En qué consta estas modificaciones? ¿En qué porcentaje se aplica en la provincia? Si tenés algún número aproximado. No tengo números. Yo cuando era legislador provincial pedimos constantemente informes al respecto y siempre llegan tarde o no llegan. La provincia me refiero. Hubo momentos donde en esta provincia había manuales de educación sexual integral que enviaba el Ministerio de Educación de la Nación, muy bien desarrollados, con criterios objetivos, científicos, y estuvieron durmiendo en un galpón el sueño de los justos, porque el ministro en ese momento se resistía a implementarla. En otros momentos se llamaba Educación para el Amor, en otros momentos los docentes los docentes de educación religiosa es a los que habían llamado, porque la Corte determinó que no podía haber educación religiosa obligatoria en las escuelas. Se intentó convocar a esos docentes de religión para que enseñen educación sexual integral. Es decir, toda una serie de malas implementaciones. Pasado el transcurso del tiempo, yo lo que creo que no tiene que ver con... Es decir, hay una cierta generalidad, pero hay excepciones. Es decir, no se puede hablar de todo el sistema educativo en Salta. Me parece que hay lugares donde, escuelas o colegios donde tienen una buena implementación, pero hay otros claramente que no. Hace muy poco se generó un revuelo porque un colegio les exigía una especie de declaración jurada a los padres y madres e hijos que en el caso de que quieran optar por un cambio de género debían pedir el pase e irse a otra escuela o a otro colegio. Esto fue verdaderamente escandaloso, intervino el INADI, lo hemos manifestado de distintas maneras, retrocedió en esta resolución el colegio interna, pero tiene que ver mucho con la falta de conciencia, de educación sexual, claramente. Entonces, el proyecto lo que plantea es que tenga una característica de orden público. Aquí hay cierto
ciertos rechazos, la famosa consigna con mi hijo, no te metas, una cosa así. Pero lo que plantea es que sea de orden público su implementación. Bien. Y además que sea consensuada en base a criterios objetivos y científicos, y que su implementación sea en el marco del Consejo Federal de Educación. No digo debe continuar su transversalidad, pero esos contenidos y esa implementación me parece que deben ser generalizados en todo el país. Habrá que tener en cuenta y que la dé gente que se plantean en la ley. Y quien sí, la dé perdón. Y quien lo dé también estaría en estas modificaciones, el docente o la docente o el agente especial que pueda dar la materia, que no sea un docente propiamente dicho, el docente de grado. No, bueno, me parece que eso ya escapa a lo que puede regular una ley. Creo que tiene que ver con la propia implementación por parte tanto del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal, como los Ministerios de Educación de la provincia. Sí, la ley puede plantear algunas particularidades que deben tenerse en cuenta en la conformación de los contenidos. Lo que pasa con las comunidades aborígenes, cómo se debe llevar adelante esa implementación. No me refiero a enseñar de distintas maneras, pero sí probablemente con lenguas originarias, es decir, hay distintas formas o en idioma de lenguas originarias, o por maestros bilingües, es decir, hay formas de llevar adelante de acuerdo a las características de cada lugar. Lo que yo no creo, desde mi punto de vista, es que pueda seguir sucediendo esto que decía la ley, esto de que cada provincia puede implementarla de acuerdo a su idiosincrasia, porque esto también terminó en su no implementación, ¿no? Claro, exactamente. En ese momento, estamos amparados en la ley. 14 años, amparados en la ley, claro. Estamos hablando hace 14, 15 años. Esa ley fue fenomenal para el momento. Pero claro, las leyes hay que ir analizándolas progresivamente, su implementación. Diputado, una consulta que me quedó pendiente. Me acuerdo una vez un debate que se había dado en Salta respecto a la enseñanza religiosa en escuelas públicas. No sé hoy cuál es esa situación, me perdí, perdón. Lo que les decía recién, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que eso era un tratamiento discriminatorio, básicamente. Entonces, que no podía ser obligatoria la enseñanza religiosa. Esto es un amparo presentado por un grupo de padres que no querían que sea en el transcurso de las horas cátedra, digamos, podríamos llamarlo, sino que sean extracurriculares. Y así sucedió. Se está implementando, en los lugares donde se implementa, los chicos van voluntariamente y es extra. Eso preguntaba, ¿se implementó? ¿Quedó implementado? Sí, claro, se respondió a un fallo de la Corte. Bien, perfecto. No, y ahora lo que le quería preguntar, lo otro es respecto a lo que viene, ¿no? Al presupuesto, por ejemplo, y en esta situación, ¿se pueden demorar algún tratamiento de los proyectos? ¿O hablaron dentro del bloque a ver si la semana que viene empiezan actividades en comisiones? No, yo no he hablado con él. Bueno, estamos recién saliendo de elecciones, es lógico, son periodos de comicios donde la actividad parlamentaria en lo que tiene que ver con la formación y la sanción de las leyes disminuye, ¿no? Otro tipo de competencias o de funciones parlamentarias, de gestión, reuniones o representación aún. Pero no nos hemos reunido todavía, seguramente nos vamos a estar reuniendo en los próximos días. Creo yo, los legisladores y las legisladoras del interior están empezando a viajar nuevamente a Buenos Aires justamente para retomar esa actividad, así que vamos a ver qué pasa. Okay. Buenísimo. Esto como para hacer la misma pregunta o poner también en relieve qué es lo que necesita la provincia en cuanto a obra pública. Hablábamos con otros diputados de otras provincias que nos mencionaron concretamente qué tipo de ruta o qué puente o qué necesita concretamente con urgencia. En caso de Salta, ¿cuáles serían? Me parece que el norte del país precisa de infinidad de obras públicas para disminuir aquello que siempre planteamos nosotros que tiene que ver con grandes asimetrías. Y ni hablar el interior del interior, es decir, yo estoy hablando de Salta capital, pero ni hablar el norte de Salta. Rutas, puentes carreteros, puentes viales, cloacas, redes de gas. Hacen falta muchísimas cosas constantemente. Y la verdad, esto hay que decirlo,
cuando más inversión hubo en este tipo de infraestructura ha sido en gobiernos peronistas. Estos son datos de la realidad, son datos objetivos, más allá de mi formación, más allá de mi pertenencia, ¿no? Pero es absolutamente claro. A nosotros, es decir, en cuanto a infraestructura vial, es fundamental, infraestructura en servicios también es fundamental, infraestructura que permita además el desarrollo de las economías regionales. El litio, por ejemplo. Yo tengo un proyecto presentado respecto al litio. Sí. Precisa una infraestructura como la salida a Chile, que nunca se terminó. El famoso Paso de Sico. Estamos hablando de 100 kilómetros. Bueno, ahora se está haciendo. Pero eso es una inversión fundamental para el desarrollo de una región. Y ni hablar en educación, en infraestructura educativa, pero también en oferta educativa. Salta recién va a contar autónomamente con la Facultad de Medicina, lo que pareciera que es un absurdo que no contemos todavía con la Facultad de Medicina, cuando si hay algo que tienen o que hace falta en el interior, son recursos humanos. ¿Y cómo conformar recursos humanos, médicos y médicas que vengan a laburar al lugar? ¿Y por qué, Lucas? Lugar, ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué faltaba eso? Ya estamos hablando, estamos en el 2021, me estás diciendo que no había facultad de medicina. ¿A dónde iban a estudiar? No había facultad de medicina. Recién en el año 2014-2015 empezó a trabajarse en el anterior gobierno, en un marco de un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán, donde el título está validado por la Universidad Nacional de Tucumán y se dicta aquí en Salta. Yo hace un poco tiempo estuve con el ministro Trota planteando, y por supuesto tuvo buena recepción, porque está a tiro de decreto, está a la firma de una resolución, la carrera autónoma. Pero después, para eso se precisa también los recursos, ¿no? Para consolidarla en Salta Capital, pero también para llevar sedes de esta carrera al interior, porque nuestras distancias con San Martín, con Tartagal, vamos a suponer, la segunda ciudad más grande, tenemos 400 kilómetros. Es decir, que no es que está aquí nomás como para que vengan a estudiar los chicos a un colectivo a 20 kilómetros. Vamos a 400 kilómetros, 350, 400 kilómetros. Entonces, bueno, ¿por qué no teníamos antes? Me parece que tiene que ver con eso, con lo que nosotros siempre reclamamos, que no es un llanto ni una queja penosa constante. Tiene que ver con una descripción de la realidad. Las grandes desigualdades que existen en la Argentina permiten este tipo de falencias, y estas asimetrías se resuelven. Yo creo que no se resuelven por una nueva ley de coparticipación, porque eso es ciencia ficción. Una nueva ley de coparticipación debe ponerse de acuerdo todas las legislaturas, además del Congreso. Es decir, eso me parece que es muy difícil, pero sí se resuelven con una mirada atenta y una inversión en aquellos lugares donde realmente hace falta mucha decisión, mucha política pública para revertir o empezar a revertir esas grandes diferencias. En cuanto a las cloacas, ¿cómo viene la provincia con el tema agua? ¿Mejoraron en los últimos años? ¿Hicieron obras en ese sentido? No, ¿A cuánta gente le falta? A ver, yo particularmente datos, sobre todo porque van creciendo. Van creciendo constantemente porque se van creando nuevos barrios, se van creando nuevas urbanizaciones. Al norte de la provincia hay localidades como Orán, por ejemplo, donde estamos peleando hace mucho tiempo, la segunda o tercera ciudad, recién dije Tartagal. Orán debe estar en tercer lugar, más grande, le falta un gran porcentaje, tiene solamente en el centro de redes cloacales, o lo que tiene que ver con el gas también. Ahora nosotros, esto también debo destacarlo, se ha creado la ley de zona fría, esto lo han hablado mucho ustedes, y Salta ha sido incluida, es una gran ley. Salta ha sido incluida en un enorme porcentaje, más de 100.000 familias, más de 100.000 hogares van a estar beneficiados por esta ley, cuando de una justeza increíble, de una justeza de toda justicia, habría que decir, porque vos veías cuánto pagaba la boleta de gas, un piso en Recoleta, y cuánto pagaba una casa en un barrio humilde o súper humilde en Salta, y pagaba más el gas, la casa aquí humilde,
que el piso en Recoleta. Y esto eran las diferencias. Y el del barrio privado en los alrededores de Salta, ¿no? Igual paga, porque se está viendo eso también, ¿no? El hecho de que sea segmentado, la gran palabra con respecto a estos subsidios. Bueno, claro que debe ser segmentado, pero no tengo dudas que hay diferencias en todos los niveles y creo que deben estar destinados, sin duda alguna, a quienes tienen menor poder adquisitivo. Pero esta ley fue fundamental en ese sentido. Hay que discutir, sin duda alguna, como se planteó en su momento, una ley de zonas calientes. Nosotros en Salta pasamos de una amplitud térmica tremenda, pasamos de 0 grados a 20 grados, hay lugares donde tenemos bajo cero y hay lugares donde tenemos. En estos momentos están haciendo 40 grados en Tartagal o en Orán. Entonces también hay que mirar esas realidades y laburar en consecuencia, ¿no? Diputado, se había hablado de eso cuando se debatió zonas frías y se habló del norte grande y que había gobernadores ya hablando de eso con el Ejecutivo. ¿Eso tiene alguna posibilidad de avanzar en forma de ley, ese pedido? Ojalá, me parece que si nosotros nos ponemos de acuerdo como región, la podemos impulsar. Hubo distintas reuniones de gobernadores del Norte Grande, yo estuve presente en una reunión con el gobernador Capitanich, me parece que esa agenda puede llevarse adelante con los distintos gobernadores y por supuesto diputados y diputadas, senadores y senadoras, para 2, 3, 5, 10 puntos que les sirvan como región. Claro que lo podemos impulsar, el número es suficiente, pero además no sería algo contradictorio, no sería en contra de otra región y me parece que sería de extrema equidad poder resolver esos puntos que como región precisamos para crecer. Gracias, Lucas, como siempre, diputado, un placer que conectes y puedas darnos este tiempito, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que sigas muy bien y contestar de todo, ¿eh? Hay que ser... Eso que no le pregunté por Vallejos. Se me escapó. Hay el tuit famoso que, bueno, en contra del presidente, que hay mucho movimiento también interno con respecto a eso, ¿no? Muy ofensivo. Más de 126.000 hogares salteños serán beneficiados con descuentos de gas por zonas frías. 126.000 hogares. Se amplía el universo de los beneficiados. Un ahorro anual que puede alcanzar montos de hasta 9.763 pesos en algunos casos. Así que a eso se refería el diputado con respecto a este tema, ¿no? La ley de zona fría, descuentos que van del 30 al 50% y viendo esta historia de la segmentación porque también en los alrededores de las grandes ciudades o mismo en las grandes ciudades hay casas maravillosas y gente con un gran nivel económico en esa provincia también que están pagando esta situación. Lo mismo, no es el punto. Sí. Bueno. Y sobre la ley de zonas calientes que Haas consultó, se está hablando de una ley aparte, pero también... Ojo que algunos hablaban, ¿no?, de poder incorporarlo en el presupuesto. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a nuestra próxima entrevistada, diputada nacional, y la provincia es... ¿Cómo está Jimena Latorre? Desmutéate, mujer. No me desmuteé. Estaba en espera muteada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esperarnos, por conectarte. Para nosotros es muy importante, así que te agradecemos de verdad. Bueno, ¿y vos por estas horas cómo estás? ¿Cómo estás llevando todo? Bueno, creo que como todos los argentinos y argentinas, esperando que haya una definición y una conducción en este país con mucha incertidumbre y la angustia que genera la incertidumbre a la que tenemos que sumarle más ansiedad, incertidumbre y desconcierto. Realmente esta última semana creo que para todos los argentinos es una semana de muchísima preocupación. Bien, esperemos que todo se ponga en su lugar muy, pero muy pronto. Mis compañeras, porque queda poco tiempo y si no, yo monopolizo la conversa. No, yo le pregunto breve por el tema ley de hidrocarburos. ¿Qué primera visión tenés? Y porque escuchamos bastante al oficialismo, bueno, ver qué piensa la oposición de esta ley. Bueno, yo voy a hablar por mí porque aún es muy pronto para poder hablar de una postura de toda la oposición, ¿no? El proyecto ingresó ayer, tenemos que estudiarlo, tenemos que debatirlo puertas adentro y sobre todo porque hay distintas situaciones según
las actividades productivas de cada una de las provincias. Entonces, hablo en nombre absolutamente mío y de algunos pocos colegas con los que he podido ir dialogando este tema. Lo primero que tengo que decirles es que no es una ley de hidrocarburos, es una ley de promoción a la industria hidrocarburífera. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar y démosle el nombre que le corresponde. Es una ley de promoción a una industria. A una más, como hay muchas en nuestro país, como deberían haber más, como deberían ser más pujantes y tener más oportunidades muchas otras industrias, porque si hay algo que necesitamos en este país es actividad productiva y trabajo. Bueno, esta es una ley de promoción a un sector, a una industria, por 20 años, garantizando algo que no tiene nadie, ninguna industria, ni ningún ciudadano de a pie, ningún cuentapropista, ningún trabajador en este país, que es estabilidad. Estabilidad fiscal y beneficios fiscales, por 20 años. Entonces, eso a mí ya me alarma, sobre todo en esta semana, con la incertidumbre y el riesgo institucional en el que por una interna política están poniendo al país. Me alarma de sobremanera que estén creyendo que podemos darle por 20 años una estabilidad que hoy los argentinos no tenemos a 24 horas, primero y principal. Luego de eso podemos discutir el fondo, si es bueno, si es malo. Y a mí otra cosa que me preocupa muchísimo es la reconversión de la matriz energética, cómo dando incentivos a una industria que produce hidrocarburos, nosotros vamos a su vez, con un recurso finito, como son finísimos, no finito, como son los recursos del erario público de un país que tiene un gran déficit y una caída del Producto Bruto Interno importantísima, cómo vamos a hacer para, a su vez, también promocionar lo que necesitamos promocionar, que son la generación de energías renovables, para llegar a esa transición y esa reconversión de la matriz energética. Hablar de 20 años de la promoción a una misma industria sin, a su vez, tener un plan energético en el cual se enmarque y poder decir, bueno, dentro de esos 20 años vamos a haber alcanzado a obtener los recursos de la explotación de esa actividad para poder, a su vez y en simultáneo, haber hecho surgir esta otra nueva fuente de energía, que es la que necesitamos, la de los recursos renovables, me preocupa también. Pero bueno, tendremos que, luego de que pase por el Senado, que también es un poco discutible, vidrioso, porque trae una modificación del impuesto a los combustibles líquidos, y como ustedes saben, toda modificación presupuestaria tributaria tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Bueno, más allá de esas cuestiones, veremos cuando llegue a nuestro recinto cómo se discute el corazón de esta ley de promoción. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofré la saluda. Y consultarle también, porque en medio de esta semana vertiginosa fue enviado el presupuesto 2022, otro proyecto que seguramente tendrán que analizar mucho porque además es muy extenso, pero sí en los lineamientos generales que plantea los pudo ver y qué opinión tiene al respecto. Estamos empezando, yo estoy empezando a estudiarlo, como sabemos, la ley de leyes, como se le dice, la ley de presupuestos es extensa. Me gustaría ver una hoja de ruta, me gustaría ver un plan económico. Como te digo, la coyuntura, la situación de esta semana pone entre comillas o entre paréntesis cualquier proyección que se quiera hacer, partiendo de la base de que es un presupuesto estructurado para un arreglo con el fondo, pero en esta situación política del gobierno y del frente gobernante no sabemos si eso se irá a alcanzar o no se irá a alcanzar, caso en el cual estaríamos hablando de una hipótesis, de un supuesto que tiene que reformularse completamente. Pero rescato algunas cosas puntuales ya sobre la letra fina del proyecto o sobre los números. Escuchaba al diputado que me precedía en la entrevista hablar de ampliar los beneficios los subsidios energéticos. Te escuchaba a vos que hablabas también del subsidio o la tarifa de zona cálida, que era algo que sabíamos que se iba a venir, luego de extender a más de la mitad del país la tarifa de zonas frías, incluso a zonas templadas y templadas cálidas. Bueno, era obvio que la contrapartida de esa generalización del subsidio iba a ser que las zonas dependientes, electrodependientes, porque no tienen, tengamos en cuenta que el noreste del país no tiene red de gas natural.
y por ende es electrodependiente. Y la dependencia mayor la tiene en los momentos, como en las zonas frías, en los momentos de frío, en las zonas del noreste del país, en los momentos de mayor calor. Entonces era sabido que esto iba a venir. Pero a mí lo que no me cuadra, una vez más, es el relato versus la realidad. Es decir, estos números donde Guzmán presenta un proyecto de presupuesto que dice que del 2,8 del PBI, casi el 3 puntos del PBI en los que va a terminar los subsidios energéticos en este 2021, lo va a llevar a 1,5. Entonces, veo una disociación o un alejamiento de la realidad importante entre las distintas facciones o sectores de este frente gobernante, ¿no? Porque tenemos un diputado que dice que está muy bien y que incluso diputados y senadores del mismo frente gobernante que plantean ampliar los subsidios energéticos, y por el otro lado un ministro de Economía que dice que va a bajar a 1,5 puntos del PBI los subsidios energéticos. Realmente es inconsistente. Entonces, bueno, lo que nos falta saber es cómo, primero, terminar de delinear esta hoja de ruta. Segundo, saber quién va a conducir el auto. Y tercero, saber cómo vamos a llegar. Muchas cosas queremos saber en tan poco tiempo, Jimena, pero de a poquito vamos a ir viéndolo. Es así. Estás pidiendo informes sobre el examen de residencia de médicos. Mira, justamente hoy hablamos con Digiacomo, hablamos porque hoy es un día muy especial, que se ven iluminar de naranja los edificios importantes por un proyecto de ley con respecto a mala praxis de paciente. Bueno, ya tendrán tiempo de verlo y de discutirlo. Y la falta de médicos en Salta, que no tienen universidades de hace años y recién en 2014, con todo lo que eso implica, con la necesidad de profesionales. Y no obstante, ahora tenemos conocimiento por mano tuya que por segundo año consecutivo muchos médicos, miles, no pudieron dar su examen de residencia. Pandemia y otros problemas. ¿Qué pasa, Jimena? Bueno, lo de la pandemia podría haber sido excusa, entre comillas, porque ya sabemos que no es excusa. El año pasado, todos los, para poner blanco sobre negro, todos los médicos que quieran hacer su especialización, empezar esta etapa de residencia, que es una residencia remunerada, donde trabajan y se especializan en el área en el cual se van a desarrollar en su carrera, tienen que rendir este examen de ingreso. Y no solo los médicos, también rendían otros profesionales de la salud, como enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, etc. Bien, este examen el año pasado se tomó en forma virtual por la situación de pandemia en la que nos encontrábamos, y aún nos encontramos con otras circunstancias, y sin perjuicio de eso. Este año se volvió a tomar de forma virtual el día 14, entre las 8 y las 10:30 de la mañana, estaba previsto. Ya habían tenido los postulantes distintos problemas en el logueo, en la conexión, incluso en los simulacros que se habían hecho, habían habido fallas iguales a las que habían habido el año anterior, y respecto de lo cual no tuvieron absolutamente ninguna respuesta del Ministerio de Salud, que es el que evalúa, el que toma y el que contrata y brinda la plataforma virtual para que puedan rendir. Es decir, hay postulantes que ya estaban esperando el segundo año un examen que, tengamos en cuenta, en la situación también en la que se encuentran todos estos médicos, de arduo trabajo, de mucho sacrificio, requieren mucha preparación y mucho estudio. Son exámenes que estudian entre 6 y 12 meses los aspirantes, y que de ello depende el futuro de su carrera, la especialización de su carrera. Bueno, este 14 volvieron a conectarse. Muchísimos no pudieron ni siquiera loguearse, otros ingresaron y se les cayó en reiteradas oportunidades del sistema, otros alcanzaron a contestar 1 o 2 preguntas y no pudieron volver a ingresar a la plataforma. Es por eso que nosotros lo que pedimos, junto con otros diputados y diputadas que me acompañaron, es, primero, ni siquiera estaba bien actualizado el padrón de los aspirantes, y realmente las respuestas que han obtenido hasta ahora son irrisorias. La primera respuesta fue que el examen es inapelable. Un examen que no se rinde es una falta de oportunidad. No estamos hablando de un examen en el que estamos discutiendo un resultado o una calificación. Estamos hablando de que no tuvieron la oportunidad. Y por otro lado, la respuesta también es que, como de los 8.500 inscriptos que habían a lo largo y a lo ancho del país, solo hay 6.300 vacantes,
por más de que hubiesen rendido menos de los 8.500, eran suficientes para las vacantes que querían completar. Esto realmente es una locura, y lo digo así en términos sencillos, que contesten desde un ministerio de la Nación una cosa así, porque el acceso y el derecho que tiene cada uno de esos postulantes que han estudiado y que están trabajando para poder formarse y continuar prestando, además, un derecho que es colectivo, que es el derecho que tenemos todos los argentinos y que lo hemos vivido y hemos realmente tomado valor de lo que significa, que es el acceso a la salud pública. Esto es el examen único digital y ubicuo, según la información concreta. ¿Es una vez? Porque el Ministerio había dicho que lo iba a llamar otra vez, cosa que un segundo llamado nunca se realizó. Pero ¿cómo es inapelable? Esto ya va a justicia, pues si hay gente que no se puede recibir y no puede trabajar en estas condiciones en las que estamos viviendo, con la necesidad de médicos en el interior, entre cada provincia. ¿Qué está pasando con el Ministerio? Trota, ¿qué dice al respecto? ¿El ministro se comunicaron con el ministro? ¿Qué pasa aquí? En realidad, algunos profesionales en distintos puntos del país y particularmente en Cava se reunieron esta mañana y ayer también frente al Ministerio de Salud. El pedido de informe nuestro está dirigido a la ministra Carla Bisotti para que explique justamente, sobre todo más allá que explique qué es lo que ocurrió, que es importante saberlo para que no se vuelva a repetir, también que explique... Perdón, Ministerio de Salud, yo dije Trota por Ministerio de Educación, esto depende del Ministerio de Salud, perdón. Depende del Ministerio de Salud. Claro, por eso decís Bisotti. Claro. El Ministerio de Salud. Pensé que era Trota, pobre Trota, ya lo mandé para que le protestaran, que ya bastante tiene el hombre con otras cosas. Pero no. No, Bisotti. Es para el Ministerio de Salud, que en coordinación con algunas provincias se encarga de esto justamente, de llevar a cabo la postulación y el examen de todos estos aspirantes para todas las entidades públicas y privadas del país donde podrían ingresar a hacer sus residencias. Estas 6.300 vacantes que les decía que tienen y que son tan necesarios como vos decís, y ya lo hemos visto, es muy hipócrita realmente salir por un lado a dar bonos o a aplaudir o a dar reconocimientos en público, pero luego cuando a la hora de la verdad hay que valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen todos estos médicos y médicas en nuestro país, los destrata de esta manera. Delicado, ¿eh? Qué tema. Bueno, pero es de recontra-reactualidad esto, porque si esta mañana fueron al Ministerio a hablar del tema, esperemos que en las próximas horas puedan haber novedades, ojalá, por tantos que están esperando y que estudian, es admirable, por favor. Te llevo por un momento a la cuestión de energías renovables que empezaste a mencionar, y yo googleando veo aquí, quería preguntarte cuáles son las leyes que están pendientes o que necesitamos, o qué modificaciones, o que se apliquen cuáles que ya hay acerca de este tema, de energías renovables. Y veo que acá proponen opciones de financiamiento a bajo costo para dinamizar, por ejemplo, la energía eólica. La Cámara Eólica Argentina, no sé si ya lo ha presentado el documento para pedir la extensión de un decreto que es obtención de financiamiento y canje de deuda por el cambio climático, como lo dijo el presidente de la Nación. Entonces, al respecto quería preguntarte además otras cuestiones, porque hay una ley que es la 27.191 de promoción de energías renovables. Bueno, para que contextualicemos qué es lo que está pasando hoy con las políticas energéticas, en particular de renovables, ustedes saben que hay una disociación muy importante entre la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente. Esto significa que, para hablar más y pronto, ambos ministerios no hablan el mismo idioma. Por lo tanto, es muy difícil construir de esta forma. Para no ir más lejos, cuando el miércoles se presentó esta ley, este proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, el ministro de Ambiente no estaba presente. Y por otro lado, cuando hay audiencias públicas en las que se presentan las empresas petroleras para acceder a iniciar estudios de exploración en nuestro país, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Cambio Climático salen a decir de que no se van a aprobar ningún otro proyecto hasta que la Secretaría de Energía no tenga un plan energético. Entonces, para partir del vamos, es muy difícil que hablemos de financiamiento si no hay plan.
si no sabemos cuál es el horizonte. Por eso insisto tanto en la hoja de ruta. Esta es la importancia de no saber hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos a conseguir? Financiamiento hay. En el mundo hay financiamiento para energías renovables. Los organismos multilaterales de crédito están en ese sentido brindando financiamiento. Pero primero tiene que haber un Estado que tenga una planificación y que diga, bueno, mi país va a invertir de esta forma, se va a desarrollar de esta forma, tiene estas aspiraciones, estas metas y estos objetivos. En la Argentina se han discontinuado los planes, los programas de energías renovables que estaban La seguimos en otro momento. Perdón, porque ya no queda más tiempo, pero el tema es de sumo interés para todos nosotros, en definitiva, que tienen que coexistir estas urgentes formas de energía y esa matriz energética que hay que reformular. En otro momento, y me contás de Mendoza también qué está haciendo al respecto. Muchas gracias, diputada, un placer. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente, igualmente. Gracias, chicas, un placer, gracias por acompañarnos. Se viene el fin de semana, paz, orden, esperemos, y buenas noticias para arrancar la semana que viene y el resto del año con la fuerza que necesitamos, señores. Hasta pronto con más de DTV.